Como francotirador, era como poder ver la intención de algo detrás de lo personal. Todo francotirador mata. Algunos dicen que te acostumbras. Yo nunca sentí eso. ¿Estás en un punto ahora donde puedes vivir tu vida normal y eso ya no te atormenta? Diría que ahora sí. ¿Quién es el mejor francotirador de todos los tiempos? Carlos Hathcock, un Marine francotirador, era mi ídolo y creo que hasta la fecha él es el mejor francotirador, una figura divina para mí. Entró para eliminar al comandante del Vietcong que los rodeaba. Fue básicamente una misión suicida. Cuando unió la lente telescópica a la ametralladora Maddy calibre 50, disparó y derribó a un comandante vietnamita que estaba a 1.2 millas de distancia. De ahí tenemos el rifle de francotirador Barrett, el semiautomático. La primera y la última confirmada. ¿Hubo un significado tras la última? No, mi última muerte confirmada, mi última misión, perdí a mi amigo Benjamin Cup. Casi perdí la vida. Mi equipo de reconocimiento fue inmovilizado por un francotirador enemigo y rodeado, viéndolo al salvarnos la vida y verlo morir unos 5 minutos después de eso fue mi factor determinante. No iba a volver a alistarme. Mi invitado hoy es Nicholas Irving, alias La Parca, que es francotirador, y no cualquiera. Él fue el primer francotirador afroamericano del 3er Batallón de Rangers que fue desplegado en combate. Creo que tiene 33 muertes confirmadas en cuestión de 4 meses en un recorrido por Afganistán. Y tenía un apodo. Bueno, dejaré que sea él quien lo diga. Nicholas, dicho eso, muchas gracias por ser nuestro invitado en Valuetainment. Gracias por invitarme. Antes de nada, gracias por tu servicio, por alguien que puede entrar Lo agradezco. y después vas de Fort Benning, Afganistán. Tienes 33 muertes confirmadas y te pones en riesgo. Hay mucho riesgo en eso, pero ¿qué hizo que una persona como tú dijera, quiero ser francotirador? ¿Cómo sucede eso? Sinceramente, diría que fue Charlie Sheen y surge de la película Navy SEALs, pero deriva de mi papá. Mis padres estaban los dos en el ejército, allí se conocieron y yo nací en Augsburg, Alemania, mientras los dos estaban en el ejército y veía a mi papá desde pequeño, cuando era muy niño. Quizá tenía unos 4 años y un día lo vi izar la bandera en su edificio, vestido del uniforme verde del ejército y pensé que era la cosa más genial y me intrigó y desde entonces quise ser como mi papá. Verlo en uniforme y hacía preguntas y veía películas del ejército y leía libros. Comenzó cuando era muy niño y con mi mamá y mi papá. ¡Wow! ¿Cuál era la especialidad de tu papá? Los dos tenían la misma especialidad. Eran de la contrainteligencia y no sé exactamente, algo así. Sinceramente no sé cuál era la especialidad. Eran de la contrainteligencia durante la Guerra Fría. Usaban código Morse y cosas así. Tienes que puntuar muy alto en la prueba de aptitud para llegar a cualquier tipo de inteligencia militar. Tus padres son muy especiales. Sí, yo no podría hacerlo. Ok. Yo no calificaría para tener ese trabajo. Recuerdo cuando yo tomé mi prueba y me dieron la calificación. Dijeron, tú tienes 2 opciones. ¿Cuáles son? Infantería o mecánico de Humvee. Jugaré un poco con los Humvees y tomé lo de mecánico. Una buena elección. Entonces, francotirador, háblame de... Y lo que no sé es, entras ahí, vas al campo de entrenamiento. No sé si son 9 semanas, 12, el tiempo que sea. Tienes la formación individual y la escuela secundaria que tomes. ¿Cuál es el proceso de llegar a ser francotirador? Si puedes guiarnos en eso. Para mí era una operación especial y el canal o el ciclo fue un poco más extenso. Creo que fueron 14 semanas con el ejército, entrenamiento básico y formación individual. Ahora lo cambiaron y los dos están combinados. Lo llaman OCIT. Cuando yo estaba era unidad de estación de entrenamiento. Creo que eran 14 semanas. Y después de eso fue la escuela aerotransportada. 5 semanas para acostumbrarte a las alturas. Y sabes que eso me aterra. Y aprender a saltar de aviones. Tenías que tener 5 saltos al salir de la escuela. Tras la aerotransportada, fui a un curso de selección para Rangers llamado Programa de Adoctrinamiento de Ranger, o RIP, para abreviar. Era un curso de 1 mes, y fue una paliza física. Teníamos 85. Más de 85 candidatos que intentaron esta selección, y se graduaron 7.
6 de la clase original, y yo era uno de los 6 de esa clase original. Todos los demás renunciaron o no pudieron cumplir con los estándares. De ahí fui a mi unidad, tercer batallón de Rangers, y estuve allí por 6 meses. Hice mi primer despliegue a Irak. 2 despliegues después. Nos desplegaban cada 6 meses. Estábamos allí por 3 meses y regresábamos y entrábamos por 6. Y manteníamos esa rotación. Yo hice 3 despliegues a Irak antes de ir a la escuela de francotiradores. Después, oficialmente, tuve algunos empleos antes de eso. Fui ametrallador y tenía mi propio equipo de ametralladores. Y tirador designado. El paso o el proceso antes de ser francotirador. No eres oficialmente francotirador, no has ido a la escuela aún, pero usas un arma con lente telescópica y tienes puntuación experta. Estuve allí un tiempo, un despliegue antes de ir oficialmente a la escuela de francotiradores, que duró 8 semanas. Y antes de eso, tuve operaciones de unidades especiales, teníamos cursos, nos enviaban a cursos privados y fui a 2 escuelas de francotiradores que no eran del ejército. Son escuelas civiles dirigidas por hombres que son muy buenos en el tiro y estamos como subcontratados. Y por eso aprendí a disparar, creo que mejor, en cuanto a tiro de precisión. Nicolás, ¿fue en Estados Unidos o fuera del país? Fue en Estados Unidos. Ok. Casualmente, terminé mudándome aquí a Texas, donde tuve mi primera probada, supongo que de Texas. Nunca había visto una tierra tan plana y no era, no sé, era hermoso. Por eso me gustó Texas inicialmente. Y sí, fui a 2 escuelas de francotiradores en Texas, una en California, un curso de precisión de alto ángulo, un curso privado, luego el de francotirador de 8 semanas. Y sí, es una lucha muy larga. Bastante intenso. Entonces, tienes tu entrenamiento de unidad. Escuela aerotransportada. Debes saltar 5 veces. Después la selección. Y otros 4 meses a la escuela de Rangers. De 85 tú eres uno de los 6 del tercer batallón. Luego Afganistán. Y 3 veces desplegado a Irak. Y en ese proceso en la escuela de francotiradores es... Olvidé que sí. Hubo una de Rangers y bloqueé eso de mi mente a propósito. Una escuela terrible, brutal, la de Rangers. Después de servir en el batallón, vamos a 70 o 62 días a la escuela de Rangers y allí te hacen pasar hambre por los 62 días. Bajé 35 libras en esa escuela y no dormí mucho y me enfermé. Fue una experiencia muy mala. Normalmente perdías mucho peso, unas 20 libras, pero yo perdí 35 y tuve que desplegarme después de eso. Y olvidé a propósito esa escuela y después de eso fui a la escuela de francotiradores. Después fue mejor. La escuela de francotiradores es... Mira, lo que no sabía es que tú y yo podemos unirnos a la Marina, y cuando nos inscribimos, podemos decir, quiero ser un SEAL de las Fuerzas Especiales. No sabía que se podía hacer eso al principio. Creía que era primero entrar y después decir, quiero ser un 18 Delta. Soy parte del 5º grupo, el tercer grupo, Sí, lo que sí. sea. ¿Y ser francotirador es algo que pediste desde el primer día o llegó más adelante? Llegó después. Ok, entiendo. Sí, cuando tuve mi contrato al principio, quise pedir eso, pero no había modo. Ellos no sabían si yo sabía disparar, ningún modo de saber si yo podía disparar bien, o si podía estar en equipo, si podría lograrlo. Así que no era una opción. Deseaba que lo fuera. Sí, pero en ese tiempo no lo era. Hay una eliminación automática. Que digan, ok, nos gustas, eres estupendo. Pero hay 5 cosas que te eliminan automáticamente de ir a la escuela de francotiradores. Antes te decían, si eres daltónico, si tienes pies planos o tienes asma, todas esas cosas que decían. ¿Había alguna descalificación automática? Sí, hice mi primera carrera siendo daltónico. Antes de querer unirme al ejército, quería ser un SEAL de operaciones especiales, como todos quieren. Y entré, pasé todo el proceso, hablé con el reclutador de la Marina, fui a un cuerpo de cadetes, mi mamá me ubicó allí, yo le pedí que lo hiciera, y pasé por un programa llamado Baby SEALs. Te ponen en un pequeño curso como de simulación de SEAL, y tienes calificación de buceo y todo eso, unos 15, y me pareció bastante bueno. Fui con el reclutador de la Marina, tomé la prueba de visión del color. Resultó que era, no al 100%, pero ciego al color rojo y verde. Y eso me descalificó completamente. Y fui al ejército pensando que podría engañarlos cuando querían y hacer trampa en la prueba de visión de colores.
No con la intención de querer unirme al ejército, sino hacer otra vez la prueba visual de color, y volví a fallar. Mira, yo lloraba mucho, pues mi sueño era unirme un día al ejército, y lloraba en la oficina en donde hacemos las pruebas físicas. Yo lloraba mucho, pero la enfermera que había allí, ella me veía llorar, y me llevó a su oficina, me preguntó qué problema había, y supo que era daltónico en rojo y verde. Sacó su libreta y recorrió con su dedo todos los números que yo no podía ver. Y yo los dije, y ella me puntuó con el 100%, y así entré al ejército. Sí, no sabía nada de lo que era un Ranger hasta que recuerdo ver Black Hawk Down, pero no me llamó la atención. No descubrí que eran los Rangers hasta que firmé el contrato y entré. Entonces, ni Ranger ni francotirador pudiste negociar al principio. No, solo Ranger. Ranger sí lo negocié. Pregunté mira, quería algo que fuera lo más parecido posible a los Navy SEALs. Me recomendaron los Rangers, con la excepción de que no nadan. Pensé, perfecto, tomaré eso. Y así me hice Ranger. Entiendo. El Ranger es... Bueno, conozco a Rangers y me cuentan la historia. Y no es... No es fácil. No. 7 de 85. Son los números para ti. Van 85 y salen 7. En la escuela de francotiradores, ¿había alguna descalificación automática o no? Sí, pues yo no tengo una visión perfecta. Y si no tienes visión cromática y perfecta, y si no se puede corregir, eso te descalifica automáticamente. No creo que había nada más sobre tener pies planos. Entiendo. Pero básicamente la vista era lo principal que te descalificaba inmediatamente. ¿Te reclutaron para ser francotirador o tú lo pediste? Tenía que pedirlo a mi pelotón, primero a mi líder de equipo, luego ascendí en la cadena de mando antes de poder realmente presentar los documentos que tienen que juntar en un paquete. Firmados por tu cadena de mando, que eres digno de ir, que confían que lo representarás bien, que eres bueno en equipo y todas esas cosas. Calificaciones previas a ese paquete que debes presentar en la escuela de francotiradores. Ellos lo revisan, solo aceptan a un número por año. Y entonces comienzan los cursos. Durante 5 semanas, 8 semanas. Y el primer día quiero hablar de eso. El primer día te pueden descalificar fácilmente en los disparos. Se llaman el proceso de disparar. Y te dan un rifle estándar, ARM-4, con mira sin lente. Debes de ser capaz de disparar a una agrupación como de 5 pulgadas, no recuerdo la distancia, unos 25 metros o así. Y si fallas, eso te descalifica inmediatamente el primer día. Ni siquiera has desempacado tus cosas y eso te puede descalificar. Enseguida, el primer día. Sí, eso sucedió. Había 2 muchachos en nuestra clase y literalmente con maletas sin desempacar. En cuanto llegamos, comenzaron la clase. 1 hora o 2 después, ellos ya estaban de regreso en su casa. Sí. Bastante rápido. No es como un descarte inmediato del 50%, sino que descartan al 10% de abajo. Sí, así es, exacto. Entonces, ¿cómo era aquello? Estoy asumiendo que, supongo que entrar a la escuela de francotiradores tiene que ser muy diferente a los Ranger o la aerotransportada. No hay gritos porque todos están más serenos. Supongo que toman un ángulo distinto, otra dirección en la escuela de francotiradores. Al 100%. Era, yo diría, un poco más relajado. Pocas veces alguien gritaba. No, ninguno de los instructores ni nada. Era como personal. No era lo que esperas cuando llegas y ves a los sargentos instructores gritando y cosas así. Era realmente un curso de caballeros, si queremos llamarlo así. Y estás tú solo, tienes tus propias responsabilidades, eres francotirador, tienes que acostumbrarte a trabajar con un hombre o 2, equipos muy pequeños, y tienes muchas responsabilidades, y teníamos mucho margen de maniobra, sin muchos gritos ni quejas. Y supongo que la parte dura de la escuela de francotiradores, lo que destaca, es la atención al detalle. Hay mucha atención al detalle que está incorporada en la escuela. No todo es disparar. Diría sinceramente que la parte de disparo quizás representa el 20-30% de todo el tiempo en la escuela. Todo lo demás es aprendizaje. Son 8 horas, 12 horas diarias sentado en un salón de clase viendo horas de PowerPoint.
O salir al campo y aprender a leer el viento. Y buscas quizá un palillo, cepillo de dientes en el bosque con los binoculares y cosas así. Mucha atención al detalle. No muchos disparos. Ese es el trabajo duro. Esa parte no la esperaba. ¡Wow! Detectar un palillo o un cepillo de dientes en el bosque. Estás literalmente sentado ahí y tienes que encontrar el cepillo de dientes. Sí, hay una parte llamada detección de objetivo. Ponen pequeños objetos en el campo, quizá a unas 100 yardas, 200 yardas u otra distancia, y con tu vista o binoculares o con tu teleobjetivo debes encontrar esos 10 pequeños objetos. Puede ser una bala, una cuerda, un cordón de zapatos, cepillo de dientes, cosas muy pequeñas. El transportador transparente, lo recuerdo bien. Un transportador transparente pegado al costado de un edificio. Lo que lo hizo destacar eran los números, las pequeñas marcas que normalmente no están en un edificio. Atención al detalle, buscar cosas muy pequeñas que no encajan. Esa era realmente la parte difícil de la escuela de francotiradores. Nicholas, cuando yo conozco un Ranger o a alguien de las Fuerzas Especiales o Delta, son tipos entusiastas y los miras y sientes como respeto. Ves muchas cosas en común, muchos machos, como muy machos. Conozco ¿sí? cómo se ven. Cuando los ves. Sí, bueno. Oh, sí. Pero puedes ver que todo eso tiene sentido, ¿sí? Lo captas. En la escuela de francotiradores, ¿viste rasgos comunes entre los soldados? ¿Era extremadamente técnico? ¿Era más tranquilo? ¿Era más tímido, reservado? ¿Había muchos solitarios? ¿Había muchos... Ya sabes, como en los deportes, algunos son mejores en el tenis porque es un juego individual, o el golf, boxeo, y no un equipo de 20, 30, 40 personas. ¿Hasta qué grado lo notabas en esos francotiradores? En realidad nunca lo pensé, pero mirando atrás, es una pregunta muy buena. Yo diría que es realmente, wow, el rasgo común diría que el aspecto solitario, todos tienen eso. Supongo que eran raros o no tenían muchos amigos en la escuela, porque era que decidían quizás ser más tranquilos y reservados. Gente a quien le gusta pensar mucho, gente que piensa más y habla menos. Yo diría que esa era una de las mayores características. Podías detectar a un francotirador si estuviera en un grupo de gente, podrías decir quién es. No tienen cuerpos esculpidos como al tipo que ves en un póster ni nada de eso. Son promedio, realmente comunes. El tipo normal. Nada destaca, nada destacable. Un tipo muy normal. Realmente comunes. Miraba a algunos tipos y pensaba, no sé qué haces aquí. Pero entonces, ¿cómo? Había un tipo en mi equipo, y no es que todos nos burlábamos de él, pero era muy... Él sabía que no era atractivo a la vista, y era muy común y corriente, quizá un poco por debajo del tipo común, pero pero era el mejor tirador y superaba a todos en el equipo, el mejor hasta la fecha. Si tuviera que enfrentarme a él, yo perdería. El mejor, puro talento, el mejor tirador que he visto en mi vida. Pero en cuanto al aspecto, no podrías decir que era realmente pesado, como los de la lucha libre de la WWC. Y le gustaba la lucha, así de común y corriente era. Muy interesante. ¿Y ustedes? Supongo que se establece un nivel de camaradería. ¿Se siguen hasta hoy? ¿Mantienen el contacto entre ustedes? ¿Hay algún tipo de comunidad de francotiradores y son amigos? Sí, claro que sí. Hay una gran unidad. Hablo con mi observador ahora, no el actual observador. Hablé con mi observador original y tengo un amigo que no era mi observador, pero estábamos en el mismo pelotón de francotiradores por años. Aún nos juntamos tras salir del ejército. Disparamos en unas instalaciones, ayudamos a instruir a distintas unidades militares en una instalación donde íbamos a disparar en un tiempo en nuestras carreras. Y seguimos en contacto. Hemos hecho negocios juntos. Mi antiguo líder de equipo, al que dispararon en una misión en donde yo estaba, creo que es predicador ahora. Diría que es predicador, pero mantenemos el contacto de vez en cuando en Instagram y Facebook y sitios así. Pero sí, no creo que haya un chico o francotirador con quien no tenga contacto, o al menos haya 6 grados de separación
En algún lugar de redes sociales. Eso tiene sentido. Porque ¿cuántos hay? No es una comunidad de Muy 300,000. pocos. Es una comunidad pequeña. Tienes que ser parte de una comunidad de élite para hacer eso. Me refiero a que no es fácil. Recuerdo ir a un lugar, incluso intentar disparar a algo que estaba a unos 200 metros de distancia, a 100 metros o 300 metros. Y miras los números. ¿Cómo pueden hacer eso? Estar tan lejos en algunas de las cosas que ustedes hacen. Vayamos ahora al otro lado. Es la mentalidad. ¿Te considerarías una persona supersticiosa o no? ¿Supersticioso? ¿Yo? ¿Sabes? Sí. ¿Dirías que eso es común entre tus compañeros o no? Diría que sí. Creo que sí. Sí, sí, especialmente como en el último despliegue. Una gran superstición, grande. Todos piensan que van a morir. Te van a disparar o resultarás herido o morirás. Va a ser el peor despliegue. Y para mí, legítimamente, fue mi peor y aterrador despliegue. Y me di cuenta de eso entre todos los que vi salir. Y eso fue lo que sucedió. Les dispararon. Y si las cosas no iban bien antes de una misión, o había algo fuera de lugar, o algo no sucedía como de costumbre, si pasaba algo diferente, o si algo no estaba normal. Oh, sí, había una gran superstición con eso. El viernes 13 era una para mí. No me gusta hacer cosas en vacaciones. Eso me resultaba un poco extraño, hacer misiones en vacaciones. Entiendo eso. ¿Por qué hay tanta atención con cosas que tienen que ver con detalles? Como que todo esté a mi favor para sentirme cómodo para hacer esto y terminar la misión. Ahora, avancemos a cuando hacías las misiones y hay 33 muertes confirmadas en 4 meses. ¿Cuál es la diferencia entre tu primera muerte confirmada y la 33 confirmada? ¿Cuál era la diferencia entre Nicholas en la primera y el número 33? La primera en mi carrera fue con 18 años. Yo era ametrallador en esa primera. Y la primera como francotirador. Bueno, maté a 33 como tirador. Como ametrallador, realmente no tengo idea. Fueron algunas. Quizá tantas como francotirador, o algunas menos. Pero fueron algunas. Y la primera cuando tenía 18 años. Soñé con eso por muchos, muchos años. Y como francotirador, había una separación, creo que estaba tan involucrado, que era como poder ver la intención de algo detrás de lo personal. Así que esas muertes estaban aparte de cualquier otra. Y cada baja como francotirador fue muy rara. No rara, pero todas las sentí diferentes. Sí, todas diferentes. Nunca tuve esa sensación. Algunos dicen que te acostumbras. Yo nunca sentí eso. Nunca me acostumbré a matar nada. Atravesaba todo en conjunto de emociones raras. Y el lema de nuestra comunidad de francotiradores es sin previo aviso, sin remordimiento. La parte de sin previo aviso, 9 de cada 10 veces sucedió. Pero la parte del remordimiento, para mí personalmente, era cada vez. Me sentía muy raro acerca de eso. No estoy seguro si viene de un trasfondo religioso, de criarme en una iglesia y esas cosas, pero siempre era raro. Era una experiencia extraña para mí, realmente rara. Eres la primera persona que oigo expresar la disposición que tienes. Normalmente es al contrario, decir, es parte de mi trabajo, de mi deber, yo quería hacer eso. Y ya sabes, es como un guión que oyes. Pero tú estás diciendo, cuando estabas activo, ¿tenías contacto con tus padres? ¿Conversabas con tu mamá y tu papá? Sí. Y la primera vez que mataste a alguien como un francotirador, Sí. ¿llamaste a tu mamá y tu papá para intentar procesarlo con ellos? Decir, estoy pensando esto, ¿cómo lo manejo? ¿Y qué comentarios te hicieron? Pues en la primera muerte, recuerdo, estaba en Irak. Cruzamos la calle en este lugar del MWR. No recuerdo qué significa MWR. Pero teníamos computadoras y cosas allí. Y acceso al internet. Podíamos ir allí, conectarnos y hacer llamadas. Y llamé a mi papá. Era mi primera muerte. No, le envié un email. Después lo llamé. Y me dijo, oye, no hables de esas cosas. Pero papá, maté a alguien. Y él, oye, no hables de eso. Y nunca hablamos de eso después, pero fue mi primera muerte confirmada. Yo tenía tan solo un poco más de 18 años. Estaba en Tikrit, en combate. Sí, mi primer despliegue en Irak, el segundo en Mosul y el tercero en Bagdad. En Tikrit fue mi primer derribo.
MWR, Programa de Moral, Bienestar y Recreación. Eso significa por sus siglas en inglés. Sabía que era algo de recreación. Sí, eso era. Sí, sí. Entonces llamaste a tu papá y él te dice, esto no es algo que deberías hablar. Y tú, ok, me lo guardaré para mí. Y regresas al trabajo y tienes 33 en total. Y cada una de ellas te causa una emoción diferente. ¿Estás en un punto ahora donde puedes vivir tu vida normal y eso no te atormenta? Ahora sí, diría que ahora sí. Creo que quizá con el tiempo nunca desaparecerá, porque sucedió. Diría, hubo un punto en el tiempo cuando no quería olvidar nada de aquello. Pensaba que se había quedado y me parecía bien. Era yo, me hizo ser quien era en ese momento, pero entonces comenzó a afectar mucho mi vida personal y familiar. Y ese tipo no se mezclaba en este mundo demasiado bien. Y tomó algún tiempo. Sinceramente, en realidad fue cuando nació mi hijo hace 4 años. 4 años atrás hubo un giro total. Tenía que ser, fue algo muy, muy raro. De todo lo que he experimentado, ver nacer a mi hijo fue como, no sé cómo explicarlo. Quizá como una experiencia fuera del cuerpo, como fuera del cuerpo tal vez. Raro, nunca me sentí así. Es realmente intenso, muy raro, aterrador. Sí, aterrador a la vez. Estaba asustado, pero era un miedo diferente y me cambió para bien. Ya no podía ser. Yo ya no importaba tanto. No era ser yo, ¿me entiendes? ¿Sabes a lo que me refiero? No tenía que ser yo. Pensaba, tengo que ser genial para este niño, distinto para él. Era raro. Era algo raro. ¿Me entiendes? Nicolás, ¿cuándo es tu cumpleaños? Noviembre, el 28 de noviembre, mi hijo y yo compartimos fecha de cumpleaños. Sucedió algo muy, muy raro. Mi hijo nació con un problema de corazón. Su latido era irregular de vez en cuando, y la hermana de mi esposa perdió su bebé. Sí, su hija murió lastimosamente, 12 horas después de nacer. También tenía un problema cardíaco. Yo estaba preocupado por eso. Y los médicos iban a inducir el parto. Creo que era diciembre. Querían hacerlo el 8 de diciembre. Pero cuando conocí a mi esposa, 13 años atrás, le dije que quería tener un hijo no más tarde de los 30. Y es cuando nació mi hijo, en mi cumpleaños número 30. No puede ser. ¡Wow! Y cumplimos el mismo día. El 28 de noviembre de 1990 es cuando llegué a Estados Unidos. ¿Bromeas? Desde Alemania. No, nunca olvidaré el 28 de noviembre. Viniste aquí, ¿sabes qué? Yo también. Llegamos de Alemania en 1990. El 28 de noviembre es mi cumpleaños. En 1990 es cuando nos mudamos a Florida desde Alemania. Pues el 28 de noviembre de 1990 es cuando salí de Alemania y llegué a los Estados Unidos. ¿Bromeas? No, estaba en Alemania. ¿El mismo año? En Alemania, en un campamento militar en Erlangen que tenía un campo de refugiados, y vinimos desde allí. 28 de noviembre de 1990 llegué, aterricé en Nueva York y terminé en Glendale, California. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué mundo tan pequeño! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fecha! Sí, el 28 de noviembre significa mucho para nosotros dos. Sí. Tu cumpleaños, el de tu hijo, tu llegada aquí, para mí es venir a Estados Unidos. Antes dijiste algo, te pedí, háblame de la primera y de la última, la número 1 y la número 33. Dijiste, hubo algunas que no fueron las confirmadas, fueron otras, diferentes. Creo que dijiste que... ¿Cuál era el arma de la que me hablabas? ¿La ametralladora? Sí, la ametralladora que dijiste, que mencionaste algo de la última, que fue un poco emotiva. ¿A qué te referías con eso? Dijiste algo de la última. Mi primer despliegue fue el más emotivo. Con el que más sueños tenía fue cuando... No. Cuando dijiste la primera confirmada y la última confirmada. Que la última confirmada tenía significado detrás. Como que el enemigo eliminó a un amigo o algo así. ¿Hubo un significado tras la última? Diría que quizá fue más bien la misión donde perdí a mi amigo Benjamin Cobb. Y esa fue, no mi última muerte, mi última misión. Ahí cambió mi vida. Ese fue mi factor determinante. No iba a volver a alistarme, nunca más. Mi última misión donde casi perdí la vida. Mi equipo de reconocimiento fue inmovilizado por un francotirador enemigo y rodeado. Benjamín vino a salvarnos la vida. Y verlo morir unos 5 minutos después de eso fue mi factor determinante.
No creo que ninguna muerte sea igual de otras. Todas eran distintas y todas emotivas. Tuve remordimiento por todas. Más que remordimiento, me sentía triste. No era... Sí, me sentía triste, una tristeza, pero no triste como si quisiera llorar necesariamente. Quizá un vacío como... No se sentía bien. No quiero decir que me sentía genial. No me sentía bien. Era... wow, no sé. Era una sensación rara, ¿sí? Interesante. Hablemos ahora de tu rifle, MK-11. Le pusiste un apodo, la versión modificada del rifle de francotirador SR-25 llamado Dirty Diana. ¿Por qué Dirty Diana? Sí, Michael Jackson. Mi primer recuerdo de Michael Jackson era estar en el regazo de mi mamá, viéndolo. En un concierto, estaba actuando y se rasga la camisa en el escenario. Y por alguna razón, los fuegos artificiales se me quedaron grabados. Soy un fan de Michael Jackson desde ese entonces. Hacía el moonwalking a los 5 años o 6 años. Y amo a Michael Jackson. Tenía a Michael Jackson en todas mis playlists. Pero se deriva de una operación que hicimos en Irak. Y transitábamos en unos vehículos, Stryker. Son modificados, diría un mini... Si piensas en un mini tanque, pero con ruedas. Tiene 8 ruedas, 40 toneladas. Y yo soy el conductor. Alguien a mis espaldas está a cargo de mirar afuera para que yo pueda conducir. Lo llamamos el TC. Nos metemos en una balacera y sonaba esta canción en la lista. En el iPod, iPad o iPod en ese tiempo. Así que lo conectamos al tanque. Oíamos las bocinas internas y sonaba Dirty Diana en las bocinas durante esa balacera en Irak. Y ese fue mi momento. Supongo que el momento que lo supe. No lo sé. Le pondría ese nombre o algo, pero entonces no era un rifle de francotirador. Amaba a Michael Jackson, pero cuando recibí mi rifle en el batallón tenía que llamarlo Dirty Diana. ¿Cómo recuerdo de Michael Jackson? No sé. Me gusta la canción, no sé. Era genial. No iba a Hacía ponerle canciones Billie Jean. buenísimas. Billie Jean había sido. No sé, le puse Dirty Diana. Me gusta Dirty Diana, un nombre muy singular para tu rifle. Vayamos ahora a otra dirección como francotirador. ¿Estudiabas o querías estudiar quién es el mejor francotirador de todos los tiempos? ¿O los 5 mejores? ¿Quiénes son los 10 mejores? ¿Qué hacen? ¿Cuántas muertes confirmadas? ¿La mayor distancia? ¿Eras alguien que estudiaba eso? ¿Estabas obsesionado? ¿Eras maníaco al respecto? Obsesionado hasta el punto que mi papá me quitó mis libros. ¿En qué grado estaba? Tenía que ser 7º u 8º grado. Me metí en problemas en la escuela porque iba a la biblioteca o tenía tarjeta de biblioteca o robaba algunos libros y sacaba otros. Eran todos sobre el ejército, de francotiradores y todo lo de Vietnam. Y tipos de operaciones especiales, SOG, SOG y los Navy SEALs. Y supe de Jesse Ventura, era un SEAL, por uno de esos libros. Y uno de mis ídolos entonces era Carlos Hathcock, un Marine francotirador. Yo tenía cintas VHS y al regresar de la escuela las veía y me consumían demasiado tiempo. Interferían con el trabajo escolar y tuve problemas por eso. Pero era mi ídolo y creo que hasta la fecha es el mejor francotirador de todos los tiempos, sin considerar los números. Carlos Hathcock, en mi opinión, está en el tope al hablar de francotiradores. Dime por qué. Sé que él tuvo 93 confirmados en Vietnam y 100 confirmadas, ¿sí? Su ingenio y la misión que lo aparta sobre todos los demás. Yo lo idolatraba. Incluso en su primera misión de reconocimiento fue cuando él entró para sacar al comandante del Vietcong. Se arrastró unas 1000 yardas sobre su estómago. Estaba rodeado. Fue por sí mismo. Fue básicamente una misión suicida. Y sacó a un comandante vietnamita. Y después tuvo que regresar gateando mientras lo perseguía una brigada entera, o algo así, de tropas enemigas. Le picaban insectos y ponía pasto y cosas sobre sí, arriba de su uniforme para camuflarse. Su ingenio creo que lo hacía destacar. Y cuando unió la mira a la ametralladora Maddie calibre 50 y derribó a alguien de una bicicleta y estaba a 1.2 millas de distancia, creo. Desde ahí tenemos el rifle francotirador Barrett hasta ahora, el semiautomático. Fue él quien lo inventó, o la teoría de poner un lente telescópico en un rifle de calibre 50.
Creo que por eso lo puse arriba en el tope. Era muy destacable su persona. No sé, es una figura divina de francotirador para mí. Sí, busqué algunas cosas para ver cómo son los número uno. Craig Harrison, francotirador británico, mató al guerrero talibán a 2.475 metros de distancia, que es casi 1.5 millas, en el 2009. Y otro francotirador canadiense, no puedo encontrar su nombre. Busqué, pero no daban su nombre. Sí, sé del primero. Ok. Si el segundo son 3.540 metros, más de 2 millas, ese es el récord mundial, 39 canchas de fútbol, y no revelan su nombre, por lo que sea. Si tú puedes darnos perspectiva, ¿cuánto es 2.475 metros o 3.540 metros? Mi tiro más lejano es de 2022 metros en un objetivo de acero. Am, la bala ocupó unos segundos para llegar allí. Digamos 1.2 millas. Fue 2022 metros. Digamos que es 1.1, 1.2 millas. Calculas el tiempo del vuelo, 5 o 6 segundos. 5 o 6 segundos de tiempo de vuelo, 3, 4, 5, depende de lo que uses. Digamos 4.000 metros, ¿sí? Y con el rifle de francotirador promedio 762, la bala ocuparía 1.7 segundos para llegar, menos de 2 segundos para 1.000 metros. Ampliemos eso con el tiempo, digamos 2.000. Debes tener en cuenta que la bala ahora va más lenta y esos 1.1 o 1.2 segundos a 1.000 metros, duplicado con unos 4 o 5 segundos por la cantidad de millas, 3.000, 2 millas. Es una locura. Yo nunca intentaría un tiro así, porque lo que ves en la lente sería fenomenal. En verdad, realmente no miras nada en ese punto. Imagina mirar la cruz de la mira y que apunte a un punto en el aire. Así es como se vería. Para llegar a eso, es mucho. Eso es confianza, confianza, ¿sí? Confianza. Eso es confianza. Dices confianza porque hay un poco de suposición y suerte. Diría que mucha suerte. Confianza para incluso intentar hacer ese tiro. No creo que yo la tendría. Sé quién soy. Nunca lo hubiera intentado. ¿Qué, tan lejos? ¿Está a 2 millas? Negativo. ¿Por qué dices nunca? ¿Por qué dices que nunca intentarías ese tiro? Pues ni siquiera he hecho el cálculo hasta ese punto. Nunca disparé a tanta distancia. Ni siquiera lo intentaría. No estoy cómodo. Sé que es cierto que si le daba al blanco sería suerte al 100%. No quise alcanzar al tipo, solo lo puse ahí. Apretaría el gatillo si hiciera el tiro, pero si lo alcanzara sería pura suerte. Nunca podría volver a hacer eso ni una vez más, nunca más. No sé, hay que pensar en muchas cosas. El giro de la Tierra en ese punto. 2.400 metros. Me refiero a que 2.200 metros no es como, bueno, cuando antes dije 100, 200, 300 metros, me refería a 100, 200, 300 yardas, porque hay una gran diferencia, pero Una milla no es tan lejos. Diría que un disparo a una milla, quizá no para el tipo corriente, claro que no, pero una milla para un francotirador no es tanto. No es tan lejos. En un objetivo tamaño humano, retiro eso, es bastante difícil. Es realmente difícil. Mi tiro más lejano a un objetivo humano fue media milla, pero en un blanco de acero, 2022 metros, es bastante difícil. Tomó 2 disparos, 3 disparos para lograrlo. Es realmente difícil, pero 2 millas. Estás mirando un punto de mira a través de otro, apuntando a un punto de mira muy, muy pequeño. Mirar a una milla de distancia un objetivo de tamaño humano es... Busco una comparación con cómo sería mirar eso. Es algo... Si estuvieras parado al otro lado de una habitación normal y miras al agujerito dentro del enchufe de la pared, probablemente a unos 30 pies de distancia, así se vería, ¿sí? a 30 pies. O quizá ¡Wow! la punta de un alfiler, ¿sí? Muy, muy pequeño. Entonces, tus ojos. ¿Se trata más de tu visión? ¿Se trata más de cómo configuras ¿Se trata más de tu respiración? ¿Qué es? En el fisicoculturismo dicen que es la dieta y cómo levantas pesas, después cardio, eso dicen. ¿Qué vale más para un francotirador? ¿Qué podrías en lo más alto?
¿La vista? Wow. Yo diría la capacidad de calma. No, la capacidad de entender la naturaleza. Si no entiendes cuándo o no entiendes la humedad, cómo afecta la temperatura a la bala, si no tienes una comprensión realmente buena de eso, entonces no derribarás nada, no golpearás nada. El viento podría literalmente, tú apenas sentirías el viento, pero a una milla no derribarías nada. Nada. Debes comprender eso muy, muy bien. En lo más alto, el cálculo. Cálculo y entender la naturaleza. Cuando entiendes la naturaleza, eso se convierte en cálculo. Ese cálculo va al arma y se traslada al tirador después. Entonces, simplemente aprietas el gatillo, te sitúas detrás del arma, un pedazo de carne detrás del arma es como nos referimos a eso, y entonces disparas. ¡Wow! Cálculo en lo más alto. Sí, en lo más alto. Muy importante, mucho cálculo y mucha geometría. Mucha geometría. ¿Se te daban bien las dos cosas? ¿Cómo dices? ¿Eras bueno en geometría y cálculo? No, reprobé la secundaria, me gradué con bajas calificaciones. Soy terrible en matemáticas. En ese tipo de matemáticas que no tienen una intención real. Eso no me emocionaba. No me emocionaba. Pero tras saber lo que podía hacer con las matemáticas aplicado a una bala, como el teorema de Pitágoras o ¿cuál es otra ecuación? Una sencilla, como a al cuadrado más b al cuadrado igual al c al cuadrado. Eso equivale mucho al cálculo de ángulos. Si quisiera disparar desde una azotea, esa es la ecuación exacta que usaría, multiplicado por cosenos y esas cosas, pero descubres mucho sobre cómo alcanzar un objetivo usando el cálculo. Todo dentro de la mira de alcance es en miliradianes, de todos modos. Para calcular la distancia a un objetivo puedes usar el retículo de tu lente y los puntitos ahí representan medida, unidades de medida. Así calcularía qué tan lejos está un objetivo, mirando el tamaño del objetivo con esos puntitos, multiplicado por un número constante, dependiendo del tamaño del objetivo, dividido por cuántos puntos veo en mi lente. Y así se hace el cálculo. Increíble. Pensar como el cálculo. Quizá otro punto común entre ellos es que tienen que ser algo buenos con los números para poder hacer lo que ustedes hacen, a su nivel. Exacto. Y descubrí que son buenos trabajando muchas cosas en su cabeza. Eso, así es. Eso es. Quizá por eso creo que son callados de ese modo. Suceden muchas cosas aquí. Hay mucho para hablar, pero todo sucede aquí. Y eso es, ¿sí? Pensadores, ¿sí? Eso es así. Interesante. ¿Y tú todavía practicas? ¿Aún tienes armas y sigues disparando? ¿Sigue siendo parte de tu vida? Literalmente, hora y media antes de comenzar esta entrevista, estaba en el campo de tiro. Ah, ¿Qué sí. haces ahora? ¿Cuál es tu ocupación a tiempo completo hoy? Escribo libros de otra gente. Y ahora tengo el tiempo suficiente para poder trabajar en las cosas que quiero trabajar. No tanto en cosas del ejército, sino cosas que me emocionaban de niño, como ficción o como ciencia ficción y cosas así, cosas que me imagino. También historia, y libros que quizá no se refieren tanto al combate, pero cosas que me intrigaban. Tienes un currículum impresionante para un tipo que no tenía buenas notas. Se hace francotirador y necesita usar el cálculo. Y tras dejar el ejército, se hace autor y necesita escribir. Lo que hayan sido esas bajas notas, quizá no tenía mucha precisión o estaban totalmente equivocadas. Ahora, una última pregunta sobre... Tu hijo de 4 años un día se te acerca. Tiene 18. Papá, quiero ser francotirador. ¿Qué le dices? ¿Lo alientas? ¿Lo desalientas? ¿O le dejas hacer lo que quiera? Le diría, sí, solo con una condición. Es para las Olimpiadas. Puede ser tirador de precisión en las Olimpiadas. Esos que esquían. Los de esquí de fondo, entonces Sí. disparan. Sí. Podría hacer eso. Yo lo entrenaría. Invertiría todo el tiempo necesario si él hiciera solo eso. Pero quitar la vida a otro, de ningún modo, absolutamente no. ¿Lo desalentarías al 100%? Al 100%, sí. He cambiado. Te digo que he cambiado mucho en mi opinión de muchas cosas. Hubo un punto en mi vida donde perdí la espiritualidad. Me preguntaba muchas cosas y
nació mi hijo y llegué a ver cosas de un modo distinto y entenderlas distinto, recuperar la espiritualidad, comprender cómo funcionan las cosas y qué tanto necesitas cosas diferentes en la vida. No veo la necesidad de tener que darle un arma y quitar la vida a alguien y cómo podría afectarle después el hecho. Yo fui capaz, siento que fui capaz o pude recobrarme del aspecto mental y seguir adelante, pero para algunos no es tan fácil y no querría que esa carga esté sobre nadie, ¿sabes? Y menos aún en mi hijo. Cambié mi punto de vista sobre las armas. Creo que hay un momento para el deporte. Eso es genial. No hay ningún problema con eso. Y como último recurso para defender a mi familia. Pero quitar la vida es raro. Es una experiencia rara que atravesar. No creo que sea correcto. Creo que deberíamos alejarnos de matar y amar a todos, darle a eso una oportunidad. Yo creo que Estados Unidos definitivamente necesita trabajar un poco en eso en los próximos años. Ah, sí. Y ver cómo nos ayuda. Quizá necesitamos escuchar un poco más de Bob Marley y un poco más. Ahí está. Eazy-E o... Sí. Quizá dejar un poco a Tupac por un par de años, no sé. Podemos pasar el rato. Ven a Texas. Bueno, pareces un gran seguidor de los San Antonio Spurs. Ya sabes lo duro de matar que son los de San Antonio. Joey Charles Barkley. Tú y... Dios mío. De todos modos, amigo, disfruté mucho conversar contigo. En serio. Fue divertido. Gracias por tu servicio, gracias por ser tú mismo, transparente. Qué increíble historia para quienes nos están viendo. Sé que tienes una buena parodia que hiciste con Insider, donde hablas de 11 películas de francotiradores. ¿Son reales o no? Así te encontramos. Ahí surgió, pensé, qué gran historia. Debe estar con nosotros y me alegra mucho tenerte aquí, hermano. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias, lo agradezco. Cuídate, amigo. Tú también. 33 muertes confirmadas. No recomendaría a su hijo de 4 años que fuera francotirador si quisiera hacerlo. Cada una de las confirmadas afectó un poco su mente hasta que nació su hijo, hace 4 años atrás. Un tipo muy genuino. Se veía que estaba pensando en la respuesta correcta, la más precisa para decir durante la entrevista. Me gustó mucho. Para saber qué aprendiste, comenta abajo. Si te gustó esta entrevista, creo que también te gustará la que hice con Taya Kyle, que fue la esposa de Chris Kyle, el francotirador estadounidense interpretado por Bradley Cooper. Si no la viste, es un ángulo muy diferente. Haz clic aquí para ver la entrevista. Cuídense todos.